La Secretaría de la Función Pública sancionó la semana pasada la revista Nexos y el anuncio desató una serie de críticas en contra de la secretaria Irma Eréndira Sandoval. El tema nos da la oportunidad para discutir sobre la relación entre los medios y la llamada 4T, junto con el rol que históricamente ha jugado la publicidad oficial como instrumento para premiar o castigar voces disidentes en el periodismo mexicano. Para hablar de este tema, tendremos hoy una mesa entre colegas. Estarán con nosotros los periodistas Álvaro Delgado, Luis Guillermo Hernández, Marco Levario y Julio Patán. Por esto y por todo lo que me falta por contarles, quédense con nosotros. La revista Nexos se hizo acreedora a una multa millonaria y la prohibición de recibir publicidad oficial durante 2 años por haber falsificado o presuntamente haber falsificado un documento. Esta sanción de la Secretaría de la Función Pública fue vista por algunos personajes de la oposición como un acto de censura. Para algunos, el tema rememora la práctica de pagar a reporteros para publicar información a modo, esto que se conoce como chayote. Para conocer más claramente esta práctica y sus distintas modalidades, el chayote institucionalizado y el no institucionalizado, mi compañero José Manzano preparó este trabajo donde nos lo explica a profundidad con peras y manzanas. ¿Qué es y cómo funciona el chayote institucionalizado? Ahí te va una explicación con peras y manzanas. Aunque no hay una definición oficial, el chayote es un adjetivo utilizado en el ambiente periodístico para referirse a la práctica del embute. Según el Diccionario del Español de México, embute es un soborno que una oficina de gobierno da a un periodista para inducirlo a informar según su conveniencia. Hay varias versiones que explican el origen del término chayote. Según Julio Scherer García, este término surgió en tiempos del presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuando estaba inaugurando un sistema de riego. Los periodistas decían que iban a ver cómo regaban los chayotes, pero en realidad significaba ir a recibir sus sobornos. Esta práctica se institucionalizó durante el siglo XX y las formas más famosas de hacerlo eran mediante el pago de publicidad oficial a los medios de comunicación y, por supuesto, el pago directo a los periodistas. De esta manera, el gobierno podía influir en la línea editorial de los medios. Durante los años 90 se vivió una suerte de época de oro en el periodismo mexicano, con la llegada de una nueva generación que creía en la crítica y la independencia en medios tradicionalmente autosuficientes como Proceso e incluso otros que llegaron a depender más de apoyos oficiales como La Jornada. Pero con los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el gasto en publicidad oficial aumentó vertiginosamente. La organización internacional Artículo 19 asegura que tan solo entre 2007 y 2017 se gastaron en total cerca de 116,000 millones de pesos. Calderón aumentó el gasto en 108% y Peña Nieto fue el que más gastó de todos, con un total de entre 40 y 50,000 millones de pesos. El gran problema de esto, comentan los especialistas, es que la publicidad oficial sirve como el pretexto para esperar que la prensa mexicana ofrezca una cobertura favorable para el gobierno en turno. Además de los montos que se dan a los medios, uno de los grandes problemas de la publicidad oficial ha sido la discrecionalidad en la forma de repartirla. En 2018, el Congreso publicó una ley que buscaba regular los montos destinados a este rubro. Sin embargo, esta fue conocida como la Ley Chayote, porque no incluía mecanismos de transparencia o la creación de organismos autónomos encargados de las contrataciones. Según el grupo de organizaciones Medios Libres, solo buscaba legalizar la corrupción mediática. Con la llegada de López Obrador a la presidencia, se planteó la reducción del 50% del gasto en publicidad oficial y se publicaron lineamientos en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, aún hace falta esclarecer con detalle los criterios mediante los cuales se asignará la publicidad oficial en años siguientes. Yo soy José Manzano y esto fue una explicación del chayote y la publicidad oficial con peras y manzanas. Para debatir sobre lo ocurrido con la revista Nexos y la relación entre los medios y el poder, le doy la bienvenida a los periodistas Álvaro Delgado, Luis Guillermo Hernández, Marco Levario y Julio Patán. Bienvenidas y bienvenidos los cuatro. Gracias. ¿Cómo Gracias estás? por seguir en él. Siempre digo bienvenidas y bienvenidos, pero hoy son puros bienvenidos. Déjenme mostrarles cuáles son las reglas de este debate. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador.
Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Déjenme plantearles la primera pregunta de este diálogo. La decisión de la Secretaría de la Función Pública ha sido cuestionada por un sector que considera que esta sanción a la revista es un acto de hostilidad e incluso de censura, que es una violación a la libertad de expresión. La Función Pública subió un tuit justificando la acción en estos términos. Déjenme mostrarles el tuit. Dice: desde la Secretaría de la Función Pública se sanciona la decisión de utilizar documentos apócrifos para obtener adjudicaciones millonarias. Nunca la libertad de expresión. Ayer, en un artículo publicado en El Universal, Héctor de Mauleón, exdirector de la revista Nexos, señala que esta decisión tiene que ver con las críticas que ha hecho la revista al gobierno en temas como el combate a la epidemia y a la política energética. ¿Ustedes creen que esta sanción fue un acto de censura? Quizás un acto de intimidación que pudiera vulnerar la libertad de expresión. Le voy a dar la palabra primero por un minuto a Julio Patán. Por favor, Julio. Hola, ¿cómo están? Sí, definitivamente. Mira, hay una combinación muy de esta administración en esta sanción, que es hacer acusaciones muy pesadas y no respaldarlas con documentos que podamos constatar, que podamos revisar, ¿no? También ha habido mentiras que son como reveladoras. Robles Maluf, que es un funcionario bastante cuestionable de un tiempo para acá, dijo que Nexos había obtenido un contrato millonario en esta operación. Bueno, pues ya vimos que fueron 74,000 pesos, incluido el IVA. Nexos, en contraste, sí nos ofreció el link en el que podemos constatar que por lo menos la administración previa dijo cumplieron con los pagos en tiempo y en forma, ¿no? Porque el debate era si habían hecho los pagos de Infonavit, de sus trabajadores. Entonces, si tú sumas, digamos, todos estos detalles, junto con el hecho de que Nexos, en efecto, le pegó a la Santa Bárbara, como se decía antes, al cuestionar la política, la estrategia contra la pandemia, pues, híjole, disculparán nuestro escepticismo o que nos ofrezcan mejores pruebas como para ver que la gente en Nexos se portó de una manera fatal, ¿no? Gracias, Julio. Vamos, por favor, con Luis Guillermo. Un minuto, por favor. Yo creo que no hay ninguna idea que justifique un griterío sobre censura o sobre acoso o sobre una embestida del Estado en contra de una publicación que incumplió con un procedimiento administrativo básico y que sobre todo creó un ambiente pues que se constituye incluso en un delito, que es la falsificación de documentos. Más allá de eso, lo demás me parece que es una suerte de pataleo de un medio, tenemos que recordar, que fue multimillonariamente beneficiado durante las últimas décadas, cuando los gobiernos de los anteriores partidos, pues le proveyeron toda serie de recursos y que, bueno, hoy no tenerlos simplemente pues se lamentan. No hay ningún matiz de censura. Gracias, Luis Guillermo. Escuchemos a Marco Levario, director del portal Etcétera. Por favor, Marco, un minuto. Siendo estrictos, en modo alguno se trata de un acto de censura. No lo es. No lo es porque Nexos no ha dejado de publicar. Nosotros, que respaldamos a Nexos en esta ofensiva del gobierno, no hemos dejado de expresar nuestra opinión, como aquí mismo. Lo que sí es un acto de intimidación y de opacidad. El gobierno no ha informado con la pulcritud que se requiere en este y en cualquier acto administrativo, del que, por supuesto, ningún medio de comunicación y ninguna empresa debe de ser impune. No ha planteado con toda oportunidad y claridad cuáles son los motivos de esta sanción. Incluso se ha visto completamente parcial y maheréndiga, y en esa misma textura podemos decir que Nexos sí ha ofrecido los documentos.
No se trata de un documento falso. Ahí está y podemos opinar sobre ese documento que no ha ofrecido la Secretaría de la Función Pública. De tal suerte que antes de proferir tantos adjetivos, lo primero que debemos exigir al gobierno federal es información clara y precisa, y hasta este momento no la ha dado. En contraste, Nexos sí lo ha hecho. Gracias. Álvaro Delgado, por favor, ¿cómo ves las cosas? En el caso específico de Nexos hay efectivamente una sanción, para empezar, desde mi punto de vista, desproporcionada, porque en efecto asegura la Secretaría de la Función Pública que hubo la falsificación de un documento para obtener un contrato, que en efecto no es multimillonario, es un contrato de menos de 100,000 pesos, pero el hecho en sí mismo me parece que es grave. Lo que me parece también muy grave es que, aunque no podemos hablar de un acto de censura, sí hay una conducta política de animosidad en contra de Nexos. No lo dice el dictamen de esta sanción, pero sí lo dice nada menos que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, quien, además de cumplir con su responsabilidad, creo que se sobrepasa al expresar un punto de vista sobre una publicación más allá del solo hecho, y eso me parece que sí es muy, muy delicado. Ese comportamiento es lamentablemente una de las cosas con las que uno no puede estar a favor en este o en cualquier gobierno. Hay Gracias, Álvaro. Una animosidad inequívoca en este caso, como en otros, Gracias. Permítame, por favor, vamos a un corte y seguimos con este debate después de estos comerciales. No se vayan. Con la octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, en la octava te damos estos consejos. Continúa las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Así, achú. si tienes que salir por alguna actividad esencial, utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. Mídela 1,5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes. Mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. La diversión más galante con el humor y estilo único de Fernanda Tapia. En un tal show que te hará pasar momentos de entretenimiento estelar. Descubre el hilo negro desde tu alcoba, con o sin tu pareja en Fernanda de Noche. Lunes a viernes a las 10 de la noche. En La Octava. Prepara México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, libertad. Bienvenidos a la emisión de 1 a 3. Hoy, Reprodúcelo cuantas veces quieras. que sucedió a las 10 horas con 29 minutos de esta mañana. Laoctava.com. Siempre cerca de ti.
Gracias, estamos platicando entre 4 colegas periodistas, Álvaro Delgado, Julio Patán, Marco Levario, Luis Guillermo Hernández, sobre la sanción de la Secretaría de la Función Pública a la revista Nexos, una decisión que ha sido bastante polémica. Déjenme recapitular otros tuits que subió la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, sobre todo este asunto. Dijo esto: nos insultan por hacer cumplir la ley. El documento que falsificó Nexos fue un comprobante de Infonavit para ocultar sus deudas en aportaciones patronales. No es aceptable que falsificando y defraudando derechos de sus trabajadores se enriquezcan con adjudicaciones directas. ¿Qué opinan de esto? ¿Es válido el argumento de la libertad de expresión si efectivamente se cometió una falta administrativa grave como la que imputa la Secretaría de la Función Pública? ¿Debe el gobierno dejar pasar la falsificación de un documento so pena de que te acusen de violar la libertad de expresión de un medio? Vamos a empezar contigo, Marco Levario, por favor, 1 minuto. Es que lo que ha quedado claro es que no hay ningún documento falsificado. Lo que estamos viendo es un tuit de una persona que de manera desaseada está aplicando la ley según su propio criterio. Es decir, tenemos que demandar, aquí no hay polémica. Ella dice que hay un documento falsificado y no ha mostrado ese documento falsificado. Nexos planteó ya el recibo, lo difundió, mostró que lo había pagado, no se había hecho el registro, y así es como ocurrió durante 2 años la celebración del contrato de 60 y tantos mil pesos más IVA. Entonces, lo primero que hay que decir es que la Secretaría de la Función Pública, dentro de esta presión y este desaseo, no ha mostrado el supuesto documento en donde se habría falseado la información, de tal suerte que por eso precisamente se trata de un mecanismo de coacción y de presión de parte del gobierno. Gracias, Marco. Luis Guillermo Hernández, ¿cómo ves las cosas? Marco dice que no hay ningún documento falsificado, o al menos que no se ha mostrado. ¿Qué contestarías a esto? Me parece, Hernán, que tenemos que ser muy precisos en este asunto. La Secretaría de la Función Pública no toma en cuenta un solo contrato para ponderar la sanción a la revista Nexos. La Secretaría hace una revisión de todos los contratos que se han celebrado entre la institución y la empresa para poder establecer sus sanciones. Eso es algo que ha sido público y tenemos que entender que en este caso se trata de un asunto pues grave. Una empresa falsifica documentación y eso la hace acreedora de una sanción pública a la cual, por supuesto, puede apelar. Sin embargo, hasta este momento no tenemos conocimiento de que Nexos haya interpuesto pues algún amparo, algún recurso para evitar la sanción. Suponemos, si esto es así, que en los próximos días, las próximas semanas, pues Nexos podrá obtener una explicación jurídica sobre este asunto, si es que existe esa falsedad, ¿no? Gracias, Luis Guillermo. Julio Patán, ¿qué contestas? Vamos a empezar a dar vueltas sobre lo mismo, pero la Secretaría de la Función Pública sancionó a Nexos por un caso específico. Eso es incluso lo que dice el tuit de Irmeréndira Sandoval. Y no hay evidencia, como ya dijimos 3 veces, de que haya habido tal falsificación. Creo también que no es propiamente un acto de censura. Vuelvo un poquito al tema anterior, en eso estoy de acuerdo. Creo que es un acto de agresión, creo que es un acto de intimidación. No es exactamente un acto de censura. La revista Nexos sigue pronunciándose en todos los sentidos y, como bien dijo Marco, nosotros también. Desde luego, si una empresa, Irmeréndira Sandoval ha insistido mucho en que no es un medio de comunicación, es una empresa, parece que le parecen cosas incompatibles o no sé qué. Si una empresa incumple la ley en ese sentido, merece una sanción. Nada más que el que acusa tiene que demostrar, y eso sencillamente no ha sucedido. Y esto es una pauta, insisto, oímos muchísimo en esta administración acusaciones muy graves de corrupción y de irrespeto a la ley contra muchos medios que no se han verificado. Gracias, Julio. Pues sí. Gracias, Julio. Álvaro Delgado, ¿hubo o no hubo falsificación? Pues yo no he visto el documento. Ahora, si no la hubo, sin duda, la Secretaría de la Función Pública va a quedar en evidencia una vez que
la empresa editora de Nexos recurra, como ha dicho, a la instancia que corresponde. El hecho se va a dirimir pronto, seguramente en los tribunales, pero el asunto cualitativo, el asunto de fondo es si hay una animosidad de carácter político desde el gobierno federal, específicamente desde la Secretaría de la Función Pública. A mí me parece que sí, a partir de no tanto del dictamen que emitió la Secretaría de la Función Pública, sino a partir de los mensajes que a través de su cuenta de Twitter oficial hizo la titular de esta secretaría. Hay claramente una animosidad. Es en represalia por los puntos de vista adversos al gobierno que se vierten en Nexos. Me parece que sí. Tan es así que la propia secretaria de la Función Pública alude a que esta revista o a esta empresa editora de la revista es la adoradora, dice ella, del Estado mínimo y lo reta a que viva sin el presupuesto del Estado. Creo que se está extralimitando y se está metiendo la secretaria en un debate político y por tanto va a recibir una respuesta que corresponde, que es como la que estamos discutiendo en este momento. Conductas de una secretaria protagónica, excesiva, que cumple con su deber, pero que va más allá de ese cumplimiento del deber que se da solamente, debe darse solamente en el ámbito administrativo, y ella lo lleva al terreno político. Y gracias, Álvaro. Déjenme plantearles otra pregunta. Respondamos como aquí. Bien, gracias. Pareciera que la secretaria efectivamente hizo de este un tema político, como plantea Álvaro, y casi una pelea personal con la revista Nexos. Veamos este tuit de la secretaria, por ejemplo. Subió este tuit, dijo: en tan solo un sexenio, 2012-2018, Nexos obtuvo contratos millonarios por adjudicación directa con toda la administración pública federal por más de 85 millones de pesos. Después de tantas adjudicaciones directas, es obvio que sí pueden y deben pagar la multa impuesta. ¿Qué opinan de esta manera en la que la secretaria politiza el caso y de esta afirmación que hace ella, e incluso del tono que emplea como funcionaria pública? Vamos a empezar contigo, Julio Patán, por favor. Mira, hay una especie de petición de principio, que es que si tú ganaste mucho dinero, en automático debes retribuir de alguna manera al Estado, ¿no? No veo por qué, ¿eh? Ganar dinero no es un pecado. Podemos discutir después la relación de los medios con el poder político en los sexenios anteriores, eso es otro tema. Ganar 85 o cobrar 85 millones de pesos por un tipo de servicio, digámoslo así, al Estado mexicano, no es un delito. Lo que sí es un delito es hacer acusaciones en falso e imponer multas que no estén sustentadas en documentos. Entonces, para que no entremos en ese ámbito de las sospechas, la secretaria Irmeréndira Sandoval y su equipo, hablaba de Robles Maluf, se permitió llamar secuaces a las personas que defendieron la causa de Nexos, digamos. Lo que tienen que hacer es justificar sus aseveraciones y todos nos vamos a quedar muy tranquilos con que la implacable, como se le conoce también, pone en marcha el mecanismo de la ley y punto. Gracias, Julio. ¿Qué dices, Luis Guillermo Hernández, por favor? No hay posibilidad de que una decisión de gobierno no sea entendida como un acto político, Hernán. Tenemos que ser muy claros de que la decisión estatal pues es eminentemente política, esa es su naturaleza. El asunto aquí está en entender que la revista Nexos, como la revista Letras Libres, pues funcionaban como empresas paraestatales, siendo en instituciones privadas. El gobierno les pagaba publicidad, les compraba ejemplares, los distribuía en sus dependencias, les compraba asesorías, organizaba coloquios y los usaba para manipular la opinión pública. Y todo con cargo a nuestros bolsillos. Evidentemente, la decisión de la Secretaría de la Función Pública es política, no puede ser de otra índole, porque Nexos, como Letras Libres, pues eran instituciones políticas. Claro. ¿Qué nos dices, Marco Levario? ¿Cuál es el problema de los voceros fanáticos o apoyadores del gobierno? El problema es que a veces tienen que ser adivinos, ¿no? Aunque el gobierno no presente documentos ni pruebas, es que entonces el gobierno sí tiene razón, porque ya surge
el discurso específico para tratar de hacer justicia contra el adversario de la causa, algo así como pedir dinero, un charolazo, y luego decir que en este caso sí se vale, porque este caso sí es justiciero. Por favor, permítanme este ejemplo, como si una persona con Mercedes-Benz se pasara el alto y una persona con un Volkswagen de 1972 se pasara el alto y un policía justiciero le cobrara al de Volkswagen 20 pesos o hasta le diera dinero al conductor del Volkswagen, y al del Mercedes-Benz le cobrara 1,5 millones de pesos porque es un maldito embustero que ha hecho dinero. Ese es el problema, cuando se ideologiza, cuando se generan adversarios a modo y cuando entonces se olvida, por ejemplo, que en el año pasado 258 millones de pesos ha recibido el periódico La Jornada de parte del gobierno federal por publicidad y 0 pesos han recibido medios de comunicación que critican al gobierno. Gracias, esa es Marco la arbitrariedad. Álvaro Delgado, ¿qué nos dices? Mira, yo creo que hay que trascender el caso Nexos. Sí, es un caso más reciente y claro, es el caso de una publicación hoy adversaria, como lo ha sido desde hace muchos años del proyecto de López Obrador. El problema es que, y a mí me parece muy delicado el asunto, es que se están reproduciendo prácticas aberrantes, repugnantes de otros gobiernos del PRI y del PAN, nada menos que los 2 sexenios más recientes, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Es verdad que se han abatido las cantidades de dinero público a medios de comunicación, pero prevalece la discrecionalidad. El hecho de que se hayan destinado menos recursos el año pasado comparados con los sexenios de Calderón y de Peña, no significa que se haya establecido una nueva base de relación entre medios de comunicación y poder político, y particularmente el gobierno federal, que no solamente es necesario, sino urgente. Claro, gracias Álvaro. Permítanos, por favor, ir a un corte y regresamos con este debate. Y quiero que tratemos este tema que acaba de mencionar Álvaro Delgado, de la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, que por lo visto sigue existiendo. Ya volvemos, no se vayan, se va a poner bueno este debate. Con la octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, En la octava te damos estos consejos. Continúan las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Sí, achú. si tienes que salir por alguna actividad esencial, utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. mídela 1,5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes, mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad. La realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, ¿Qué tal? Muy libertad. buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la emisión de 1 a 3. Hoy, Reprodúcelo cuantas veces quieras. que sucedió a las 10 horas con 29 minutos de esta mañana. Laoctava.com. Siempre cerca de ti. Para que tengas tu propio análisis y tu propia perspectiva de lo que pasa en tu ciudad, en tu país y en el mundo, en De 1 a 3 te damos la noticia desde diferentes ángulos y te presentamos todas las voces. Tenemos un enfoque social y plural y ponemos siempre a la gente en el centro. Acompáñanos a citas de lunes a viernes en punto de las 13 horas. Por la octava. Yo soy Alejandro Páez Varela. Y yo soy Álvaro Delgado. Y nosotros somos Los periodistas. Los Periodistas. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, recuerde, aquí en La Octava. Información, análisis, todo lo que usted debe saber sobre asuntos que le conciernen. Así es. Y recuerde, aquí no se oculta nada. Los Periodistas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. En La Octava.
Gracias, estamos de vuelta en La Octava en un debate entre 4 colegas periodistas platicando sobre este fallo, esta sanción en contra de la revista Nexos y la relación entre los medios de comunicación y la llamada Cuarta Transformación. Déjenme plantearles otra pregunta a propósito de lo último que mencionaba Álvaro Delgado. Este gobierno presentó en los primeros meses de la administración una serie de lineamientos para regular la publicidad oficial en los medios. También se redujo en un 50% el gasto en este rubro. ¿Qué dirían ustedes que ha cambiado con esta administración? ¿Qué sigue igual y qué debería ocurrir para que la publicidad oficial deje de ser un instrumento de control sobre los medios de comunicación? Vamos a empezar contigo, Marco Levario, por favor, 1 minuto. Ha cambiado la cantidad, pero se ha mantenido la discrecionalidad. Desde hace 20 años a la fecha, etcétera, ha dado reportes puntuales del gasto de publicidad de todos los gobiernos y nos hemos encontrado con situaciones tales como que, por ejemplo, durante el gobierno de Felipe Calderón, la revista Proceso fue vetada de cualquier asignación de publicidad, igual que la revista etcétera. Hemos también visto cómo durante todo ese trayecto, en efecto, revistas como Nexos o revistas como Letras Libres han concentrado una gran cantidad de dinero y eso ha incluso inhibido la existencia de otros proyectos editoriales. Negar esa circunstancia sería formar parte también de grupos de fanáticos que no atienden a los matices. Sobre esa base de datos podemos decir el que acabo de señalar, 258 millones de pesos ha recibido La Jornada como el periódico, el medio de comunicación. Escuchemos, por favor, que más ha recibido publicidad de parte de este gobierno federal. La pregunta o la conjetura es si el gobierno actual tuviera alguna animosidad, no le encontraría algún fallo administrativo a este periódico que tuvo grandes problemas con los trabajadores de desaseo, de no pago de sus sueldos, pero a ellos los premian. Por cierto, es el periódico que más y mejor aplaude al gobierno federal. En suma, se ha mantenido esa discrecionalidad. Gracias, Marco. Luis Guillermo Hernández, ¿qué nos dices? Por ahí hubo una alusión personal, se refirieron a ti como un fanático, vocero oficioso, etcétera. ¿Quieres responder a esto? No, no tiene caso. No, lo que sí quiero comentar es que es urgente regular con una ley moderna, con una ley que permita la pluralidad, la equidad y sobre todo la fiscalización social, el otorgamiento de recursos públicos a los medios de comunicación. Yo pertenezco al colectivo Medios Libres, al que hacía referencia tu reportero. Desde 2018 presentamos una propuesta de regulación de la publicidad oficial que no ha querido ser discutida por ningún gobierno. Los medios de comunicación que acceden a los recursos públicos se contaminan simplemente por acceder a ellos. Puede ser que ni siquiera condicionen su línea editorial. El simple hecho de recibir dinero sin una pauta clara, legal, específica y transparente, ya nos pone en entredicho. Mientras no haya un reglamento, una ley que nos permita acceder a estos recursos que son válidos y son necesarios, pues cualquiera que recurra al dinero público está contaminado. El llamado que yo lanzo es, discutamos ya, medios y gobiernos, discutamos una ley de publicidad oficial que sea transparente y clara para todos. Claro. Gracias, Luis Guillermo. ¿Qué nos dices, Julio Patán? Mira, en esta vamos más o menos de acuerdo todos. Es decir, es urgente una regulación en este sentido. Y en efecto, es propio de este sexenio y de los sexenios anteriores. Ya ni hablemos del prismo primitivo, que era una cosa grotesca, ¿no? Nada más apuntar eso, porque es importante. Mira, es más sofisticado de lo que nos quieren vender a veces, por ejemplo, la secretaria Sandoval y etcétera, el vínculo entre los medios y el dinero público, por decirlo así. Letras Libres, no digamos Nexos también, y en general muchos otros medios que se beneficiaron de estos contratos de los que estamos hablando, fueron también voces muy críticas contra esos gobiernos. Y eso está ahí, está en papel. Se burlaron, sacaron investigaciones incómodas, etcétera. Creo que eso es necesario subrayarlo. Dicho lo cual, sí es urgente una regulación, porque eso va a despejar, digamos, cualquier pulsión autocensora, ya no digamos censora por parte del Estado, que también las estamos viendo ahora, va a evitar la sombra de las represalias, de las intimidaciones y etcétera.
Es fundamental, Julio. Gracias, Julio. Álvaro Delgado, ¿qué nos dices? Recién Julio Patán decía que estas revistas como Nexos o como Letras Libres también fueron incómodas a gobiernos anteriores. ¿Tú compartes esa apreciación? Yo creo que el gobierno pagaba para que le pegaran. Entonces, yo creo que lo publicado está. Cualquier lector puede asomarse a esas publicaciones, a todas las publicaciones. Los medios de comunicación y los periodistas estamos sometidos al escrutinio, a la crítica, y pues cualquier lector puede asomarse a cualquier publicación, en esas en especial, en Nexos y en Letras Libres, y se va a encontrar, pues sí, no abiertos aplausos, pero un claro apoyo al proyecto que sustentó Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón en especial. Pero no quiero desviarme. Yo lo que me parece aberrante, y así lo he dicho desde el inicio de este gobierno y desde antes, específicamente respecto del gobierno de López Obrador, y no hablo de Cuarta Transformación, porque Cuarta Transformación nos hace perder el foco, se diluyen responsabilidades. El gobierno federal emitió en abril del año pasado una serie de lineamientos supuestamente para acotar la discrecionalidad. Fue una simulación más del gobierno federal. Yo, por lo menos, no espero una iniciativa para establecer una nueva relación, menos en términos de publicidad oficial. Gracias, Álvaro. Déjenme plantearles otra pregunta. En una mañanera de mayo de 2019, el gobierno federal presentó una lista de 36 periodistas que habrían recibido más de 1,000 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Ustedes comparten el argumento de que el presidente y muchos de sus seguidores han esgrimido en el sentido de que las élites mediáticas están enojadas con este gobierno porque se acabaron las dádivas que se entregaban a ciertos medios y a ciertos periodistas en México? Vamos a empezar con Luis Guillermo, por favor, 1 minuto. No hay ninguna posibilidad de que esto no sea cierto. Una casta podrida de periodistas aliados, arrodillados ante el poder durante los últimos 40 años, controlaron los medios de comunicación y se dedicaron a aplaudir y a rendir pleitesía a los diferentes gobiernos. Las cantidades de dinero que circularon hacia ellos y hacia sus medios, pues es el resultado de todo esto que hemos hablado, Hernán. Sin lugar a dudas, hay un enojo, hay una furia por parte de este grupo de periodistas, pero no es la única furia que los motiva. La furia que también los motiva es el derrumbe de su credibilidad y el derrumbe de su prestigio. Hoy la sociedad les dio la espalda y ellas, estos periodistas que todos conocemos, pues están tratando de detener su inevitable desaparición. Gracias, Luis Guillermo. ¿Qué contestas, Marco Levario? Bueno, no contesto a ese tipo de cosas porque no me parece que abonen a un intercambio público cuando pues, abundan los adjetivos. Quisiera, eso sí, señalar que en democracia, si un medio de comunicación recibe publicidad, puede diferir y puede coincidir sin que ello necesariamente implique una transgresión ética. Pongo un ejemplo. De 2003 a 2006, la revista que más publicidad recibió de parte de Vicente Fox fue la revista Proceso. Y sin embargo, Proceso fue sistemáticamente crítica del gobierno federal y eso es un elemento clave. También, por supuesto, Nexos ha coincidido y diferido. Parte de la libertad de expresión no es diferir en sí mismo, sino coincidir. Una diferencia que tuvimos con Nexos en etcétera, y yo la hice pública, es cuando Nexos consideró que la política de confrontación contra la violencia y la violencia criminal de Felipe Calderón era una buena política y que incluso habían disminuido. Hay una encuesta que mandó a hacer Nexos para decir que había disminuido la violencia criminal y que la política de Felipe Calderón era una política eficaz. Esa fue una diferencia que etcétera tuvo con Nexos y creo que en razón con este tipo de ejercicio podemos coincidir y diferir independientemente de la publicidad que recibamos si hay una regulación que desde hace 25 años nosotros hemos propuesto. Álvaro, te acordarás, en un documento claro, líneas específicas, Marco, para que exista una ley. Escuchemos por favor a Álvaro antes de irnos a un corte. Por favor, Álvaro Delgado.
Yo solo diría que efectivamente hay un enojo, hay una furia, no solamente porque finalmente llega un nuevo gobierno, un grupo político nuevo, un personaje que encabeza ese gobierno muy peculiar, que en efecto está cortando de tajo muchos privilegios. No nos hagamos, el periodismo en México ha sido y sigue siendo profundamente corrupto. Mucho de esa corrupción proviene de la relación perversa con el poder público, no solamente del gobierno federal, gobiernos de los estados, gobiernos municipales, entes constitucionalmente autónomos. Y por supuesto que hay este reacomodo en el que muchos ya, lamentablemente, por su conducta a lo largo de los años, su conducta periodística, pues ya no tienen cabida. Y eso es lo que creo ha generado que muchos colegas pues se enfurezcan y a veces no ejerciendo necesariamente la crítica a la que todo el mundo tiene derecho y que hasta donde yo sé no ha sido coartada por el gobierno. Vamos a regresar sobre este tema después de este corte. Por favor, no se vayan. Noticiario que de manera ágil puntualiza los acontecimientos que son tendencia noticiosa en nuestra ciudad y el país. Luisa Cantú, nota a nota, construye la realidad con información objetiva y oportuna para contarte lo que realmente te interesa. Nos dice que están en el plantón del Teatro Juárez. Sí, desde el día jueves estamos aquí. Ya lo sabes, tu cita con información es de 1 a 3 con Luisa Cantú, lunes a viernes a la 1 de la tarde. En La Octava, la información se hace con la gente. Es uno de los principios que Jesús Escobar propone en su manera de hacer periodismo. En el noticiario de la tarde de La Octava. Decepcionó, cayó bocas. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Gracias por tus comentarios. Un noticiario que te habla de tú, para hacer más digeribles las noticias que te presenta todos los días. La Octava con Jesús Escobar. Lunes a viernes a las 5 de la tarde. En La Octava. Álvaro Delgado. A la distancia. Usted no tome distancia de nosotros. Escúchenos a diario de 6 a 8 de la noche aquí en Los Periodistas con información y análisis de asuntos que a usted le conciernen. Así es, todo lo que está sucediendo en México y el mundo lo estamos analizando aquí a diario, 2 horas continuas de análisis sobre lo que está pasando con la economía. ¿Qué está pasando con la economía? Pues lo estamos explicando aquí. Con la política. Con la política, con el coronavirus. Con la salud. Aquí no se oculta nada. Los Periodistas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, en La Octava. Todas las noches te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche, por La Octava. Gracias, estamos de vuelta en este debate entre colegas periodistas sobre la libertad de prensa, la relación de los medios con el gobierno en México y con la 4T, el caso Nexos. De todos estos temas hemos hablado. En general, quisiera preguntarles, ¿ven ustedes un retroceso o un avance en materia de libertad de expresión por parte de los medios
de comunicación con este gobierno. Si pudieran calificar al gobierno en una escala del 0 al 10, donde 0 es un gobierno autoritario, intolerante, y 10 sería un gobierno profundamente democrático en su relación con los medios, ¿qué calificación le pondrían en materia de libertad de expresión a esta administración? Vamos a empezar con Álvaro Delgado, por favor, 1 minuto. No me gustan esas escalas, si ponerle 3, 4, 5. Yo creo que no comenzó, que con este gobierno no comenzó una nueva era. Yo creo que el ejercicio de las libertades que están consagradas en la Constitución no hay que agradecérselas o reprochárselas necesariamente a un gobierno. Yo creo que existen desde hace años condiciones para que se ejerza la crítica contra el poder público, insisto, no solamente el gobierno federal, y también me parece que este gobierno dice las cosas con toda claridad, que yo sepa, y eso así terminé mi participación anterior, que yo sepa, el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no ha censurado a nadie, a un medio o a un periodista. Se dicen muchas cosas, pero se dice en lo general. Quisiera, por ejemplo, si saben algunos de los colegas, quién ha sido censurado por este gobierno. Gracias, Álvaro. Marco Levario, por favor. En estricto sentido, por supuesto, la palabra censura de acallar una voz no ha ocurrido, y eso lo dije desde el principio de esta intervención, pero claro que hay mecanismos de coacción. Por ejemplo, el domingo, cuando la revista Proceso informó que dejaban de estar 3 colaboradores habituales suyos, operaron en las redes sociales bots y troles que son comandados claramente por al menos uno de los 5 cuartos de guerra que funcionan como parte del gobierno federal para presionar, para coaccionar una decisión que tomó editorial en pleno uso de su autonomía el director Carrasco, por un lado. Quiero poner ese ejemplo como algo de lo más reciente, pero me parece que con este gobierno, a diferencia de los gobiernos anteriores, sí, a mí sí me gusta el calificativo, es 0, autoritario, implica una involución autoritaria al menos por 3 aspectos. Primero, nunca ha mostrado una sola empatía con los periodistas muertos. 2, asesinados, quiero decir, que se mantienen en los mismos niveles. 2, ha acusado una y otra vez a periodistas de corruptos cuando una situación como esa debe exigir nombres, sin lugar a dudas nombres. Y 3, ha señalado y ha difamado a medios de comunicación que incluso no existían, Hernán, como reclamarle al periódico Reforma no tener una cobertura sobre Salinas o casi hasta sobre Miguel de la Madrid, no exagero. Gracias, y esos, Marco. sin duda, son mecanismos de coacción en contra de los medios. Gracias, Marco. Escuchemos a Julio Patán, por favor. ¿Qué calificación le pones a este gobierno en materia de libertad de expresión? Voy a más o menos también estar de acuerdo otra vez con mis compañeros. Mira, creo que actos de censura abiertos no hemos presenciado, ¿no? Lo digo porque sí los hemos presenciado en otras épocas de este país. Eso no. Pero hay una política de agresión y de intimidación permanente desde el púlpito de Palacio Nacional que es una señal de muy mala salud democrática, yo diría, ¿sí? La censura abierta y brutal, así tipo norcoreano, pues ya es muy difícil de practicar en países con una cierta normalidad democrática, digamos, y México todavía la tiene, ¿no? Pero es siempre una pésima señal. Digo, eso es Nicolás Maduro, eso es Donald Trump. Es decir, el torpedeo contra los medios es muy, muy, muy insano, ¿sí? Aunque no necesariamente se traduzca en eso, un acto de censura abierto. Yo creo que esos no los vamos a ver, ¿sí? Repito, es insano en términos de las libertades y la democracia. No es una relación equilibrada entre los medios y el poder. Ese es el punto, ¿no? Gracias, Julio. ¿Quién seguía, Álvaro? Luis Guillermo, perdón. No, Luis Por Guillermo. favor, Luis Guillermo. Yo creo que no se puede establecer un parámetro de 0 a 10 para evaluar una circunstancia social tan compleja como lo es el ejercicio de la libertad de expresión en México, Hernán. Me parece que este gobierno ha dado muestras de no interesarse por marcar una línea específica a los medios de comunicación, y eso es un avance. Pero este gobierno también se ha negado a dirimir públicamente los pormenores de una regulación
para el otorgamiento de publicidad oficial. Eso es un retroceso. Entonces, creo que es un momento en el que la sociedad, quienes nos están escuchando y quienes nos ven, deben tomar el control de este debate y deben asumir que esto es un asunto que tiene que involucrarlos para poder sanear nuestro podrido, muy podrido sistema de medios nacional. Gracias. Me tengo que ir, pero no quisiera dejar de preguntarles porque ha sido uno de los temas. Faltaba Álvaro, discúlpame. Álvaro, perdóname. Pues sí, o sea... No lo censures. Bueno, sí. No, creo que te interrumpí, pero solamente puntualizaría una cosa que dijo Marco Levario, que me parece que es igualmente fanatizado como él califica a otros. ¿Quién no tuvo empatía con el asesinato de periodistas? Sí, no lo tiene el ciudadano López Obrador, pero tampoco lo tuvo Enrique Peña Nieto, ni Felipe Calderón, ni Vicente Fox. Sí. Asesinatos de periodistas, no pasa nada, como déjenme ver llover. Luego, Hernán, nada más para contestar. También, ¿se puede? La actitud, sí, adelante. La actitud sí, no. de señalar a medios, pues también Calderón quiso meter a Julio Scherer García a la cárcel a través de Genaro García Luna por entrevistar a Mayo Zambada. ¿Qué dices, Marco Levario? A ver, evitemos confusiones. Coincido con lo que está diciendo Álvaro y como él mismo dijo, hay papelito y los que nos están escuchando y viendo pueden verificar, etcétera, una y otra vez frente al asesinato de cada periodista, reclamaba directamente al propio gobierno federal. A mí me pidieron un análisis específico de este gobierno, pero por supuesto que coincido en este caso y por supuesto también en la ofensiva de múltiples maneras. Ya cité uno, Álvaro, el de la publicidad en contra de la revista Proceso de parte de Felipe Calderón. O sea, coincido. Bien, Marco. Álvaro, tenemos un minuto si quieres aprovecharlo. No, solamente decir, a ver, en el ejercicio de las libertades en este país, no podemos pensar que a partir del 1 de diciembre del 2018 comenzó una nueva era. Yo creo que como no comenzó el 1 de diciembre del 2000, el ejercicio y la conquista de espacios libertarios para ejercer lo que la Constitución garantiza tiene tiempo. Yo lo ubico más en el sexenio de Ernesto Zedillo, no tanto por voluntad de Zedillo en sí mismo, sino por las condiciones sociales que existieron en ese entonces y que existen hoy también. Gracias, Álvaro. Se deja intimidar quien está dispuesto a intimidarse. Muchas gracias. Les agradezco a los cuatro por haber participado de este debate. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Se nos terminó el tiempo. Gracias. Les agradecemos su participación y a ustedes que nos han seguido y los dejo con lo más importante de la información en contexto. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches.